Bueno, queridos porteños y porteñas, guanderinos y guanderinas, porque de estos últimos y estas últimas hay en todo Chile, entonces no puedo saludar solo a los porteños y porteñas. Como ustedes saben, vamos a dar inicio a una versión más de los así llamados diálogos porteños, que todos los años tienen lugar en el marco de este festival Puerto de Ideas. Y no obstante que ya hubo una presentación, no puedo dejar de mencionar con mucho aprecio a Angélica Escudero, presidenta de la Corporación Santiago Wanderers, a nuestro gran exjugador que integró nada menos que el equipo campeón de 1968, los Panzers, imbatibles, Eduardo Walo Herrera. Yo le grité muchas veces, nunca improperios, por supuesto, a este gran jugador y nuestro querido amigo Alfonso Gómez, una suerte de investigador de la historia no solo de Wander se la conoce muy bien, sino también de Valparaíso. Quiero decirles que a la entrada de este lugar había algunos ejemplares de un libro mío que está a disposición de ustedes gratuitamente. Es un libro del año 2014, se llama Soy de Wander y de Valparaíso. Y claro, pertenece a esos ejemplares que quedan siempre dados de baja en las editoriales, que ya no tienen mucha salida, por no decir ninguna, aunque Wander tiene muchas salidas. A veces no tantas en la cancha últimamente, pero en fin. De manera que esos libros que quedaron en mi poder están a disposición de ustedes. Déjenme darles una breve noticia sobre los diálogos porteños. Estos diálogos son siempre Valparaíso y el de hoy, Valparaíso y Wander. Quizás debimos partir por ese. Pero los anteriores fueron Valparaíso y el agua, incluyendo el mar ciertamente. Valparaíso y las escaleras, que son muy importantes en el puerto. Valparaíso y la pobreza, cómo no. Valparaíso y el puerto, donde la pregunta fue si Valparaíso era una ciudad-puerto o solo una ciudad con puerto. Y realmente yo arriesgué la opinión de que es más una ciudad con puerto que una ciudad-puerto. Hay una suerte de lejanía siempre, visual por lo menos, entre uno y otro. Bueno, en el futuro podrá ser Valparaíso y el viento, que tantas veces ayudó a Santiago Wanderers, sobre todo, me acuerdo de un gol de Porcel de Peralta, contra la Católica en Playa Ancha, el 68, que dispara desde la mitad de la cancha, literalmente, y con una cierta ayuda del viento, clava la pelota en el arco de la Católica. Elvio Porcel de Peralta, un gran jugador. Bueno, habrá Valparaíso y el viento, Valparaíso y los volantines, falta Valparaíso y las quebradas, que son muy importantes en Valparaíso. Bueno, Valparaíso y los bares, algunos desaparecidos lamentablemente, Valparaíso y los almacenes, en fin, hay mucho que hablar en los diálogos futuros. Termino esta breve presentación recordando una anécdota de Erich Polhammer. Erich Polhammer, ustedes quizás lo recuerden, poeta wanderino, contó una vez un episodio muy divertido. Él estaba reposando en su pieza y de pronto ingresó a su pieza un marciano, realmente. Y cuenta Polhammer que el marciano se sentó en la cama junto con él y empezaron a hablar, por supuesto, de fútbol y particularmente de Wander. Claro, resultó ser que el marciano era wanderino. Conversaron y al momento de retirarse el marciano, cuenta Polhammer, que le firmó una sola frase en un papelito a Polhammer, con tinta verde, por supuesto, o lápiz de pasta color verde, y puso: el hombre es un golazo de Dios. No nos vamos a meter con la profundidad de esa frase,
Pero lo más divertido, creo yo, es cuando Paul Hammer ve alejarse la cápsula espacial donde se retiraba el marciano con sus demás marcianos. Dice él, y vi claramente que la nave espacial llevaba una gran insignia, la insignia de Santiago Wander de Valparaíso. Bueno, yo recuerdo esa anécdota para empezar la conversación con Angélica, porque algo dice, como también dice mucho de Valparaíso y de Wander, lo que solemos afirmar figurativamente, que se parecen ambos a un bolero, porque los boleros nos gustan siempre, pero nos duelen, ¿cierto? Muchas veces. Wander y Valparaíso gustan, como no, eso es lo primero, pero duelen. Bien, entonces le pregunto a Angélica, antes de llegar a la situación de hoy de Santiago Wander, que desde luego hay mucho que hablar sobre eso, me gustaría tal vez al comienzo solo decirte cómo ves la relación Wander con Valparaíso, o sea, más allá de que suenen ambos como un bolero o uno los escuche como dos boleros, con esa doble sensación un poquito contradictoria. ¿Cómo ves tú esa relación? Y después vamos hablando de lo que pasa con nuestra sociedad anónima, con nuestra corporación, con nuestro club, con nuestro equipo actualmente. Adelante, Angélica. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todas. Gracias por estar acá acompañándonos. Gracias por pensar en mi nombre para estar aquí. De verdad que es un placer estar a su lado, entre un destacado abogado académico de la región, entre un destacado jugador, exjugador de Santiago Wander, y Alfonso, que tiene indudablemente un rol sumamente importante en la difusión de la historia de nuestro club durante los últimos años. Y cuando me preguntan cómo visualizo, ¿cierto?, esta relación entre Wanderers y Valparaíso, yo lo primero que pienso es en la caminata que me toca dar todos los días cuando salgo del lugar donde resido acá y me dirijo, por ejemplo, a la sede del club. Les hablo del Cerro Larraín, al lado de Barón, y ya bajando me topo con un mural que está hace muchísimo tiempo, que tiene una SW grafiteada, en la primera señal, ¿cierto? Después sigo caminando y si es miércoles o sábado o domingo, dependiendo, está la feria en la Avenida Argentina. Y frente a la Petrobras, pasado el Mall Paseo Ross, hace años hay un local que yo lo reconozco porque paso por afuera y tiene una bandera wanderina. Es alguien que tiene un puesto de fruta, ¿cierto? Y ese es su sello, yo lo he visto desde hace años. Y si sigo caminando, después, no sé, si me voy por Victoria, resulta que en la calle Victoria se venden muchas camisetas, hay locales que venden muchas camisetas de Santiago Wander. Después si llego al Parque Italia, es imposible, lo afirmo, es imposible que no haya un niño andando en alguno de los triciclos, de los juegos que ahí se arriendan, que es parte de nuestra dinámica, como porteños, como porteñas, que no tenga la camiseta de Wander. Después voy a la sede y podría seguir así hasta llegar a Playa Ancha. Wander está presente en cada calle de Valparaíso, en cada cerro de Valparaíso, en cada quebrada de Valparaíso, y está presente porque tiene en cada porteño y en cada porteña embajadores. Yo me considero una embajadora del club, y no porque sea la presidenta, porque soy hincha. Y antes de ser presidenta, evidentemente fui hincha. Y llegué a ser presidenta porque en algún momento, a comienzos del año 2000 o 2001, un tío que falleció había sobrado una entrada para un partido de la Copa Viña, del 12 de febrero del 2001. Y mi papá, que está ahí, sin mucha fe, porque yo era chica, tenía como 10 años, me dice, quería ir al estadio porque sobra una entrada. Y yo le digo, bueno, sin mucha esperanza, ¿cierto? Sin mucha fe, no cachaba mucho de fútbol. Y voy al estadio, Sausalito, Copa Viña, con Everton, y ganamos 1-0. Entonces, mi primer partido fue un triunfo en un clásico porteño en Viña. Entonces, eso fue firmar un amor para toda la vida. O sea, era imposible que yo saliendo de ahí pudiera pensar siquiera en ser de otro club y era imposible no querer y anhelar
cuándo iba a ser el próximo partido, porque yo quería volver a vivir lo que vivía en ese momento. Y después empezamos a reconocer, ¿cierto?, cómo se van entrelazando estas historias personales con las historias de la ciudad y con la historia del club. Y ese transitar es lo que yo creo que hace que Santiago Wanderers y Valparaíso no puedan entenderse el uno sin el otro finalmente. Exactamente. Ese es un muy buen remate, y paso a Eduardo ahora en el sentido de que efectivamente no se pueden distinguir Wanderers de Valparaíso, son realmente indisolubles. Y le pregunto a Eduardo, que ha hecho por Wanderers lo más importante que se puede hacer en la cancha o en general por el club, jugar por Wanderers y jugar como recordamos en ese célebre equipo del año 68, donde él fue un lateral indispensable para el éxito que tuvimos, nos costó, pero lo conseguimos. Entonces, preguntarte, Eduardo, sin perjuicio de hablar más adelante de otros temas, ¿cómo resultó tu experiencia como jugador? ¿Qué significó para ti jugar por Wanderers? Muy buenos días. Estoy feliz de estar aquí con tan distinguidas personas. Es un honor, es un placer. Y bueno, yo soy wanderino de corazón. Estuve 10 años aquí jugando en Wanderers. Jugué con grandes jugadores como Elías Figueroa, con Armando Tovar. Muy feliz. Me hice muchos amigos, muy queridos, y me pasan anécdotas como esta. Hace poco me subí a un trole, y como fui el primero que me subí, pagué la cuenta, andaba con Ulloa, Osman y varios más. Y me fui a sentar al fondo del bus. Y el bus no partía. Y mis amigos conversando con el chofer, y de repente dice, ¿qué pasó? Oye, ven, el chofer te quiere hablar. Oiga, don Gualo, perdone que le haya cobrado el pasaje. No lo conocí y me devolvió la plata. No es que importara el monto del dinero, sino el hecho de que él haya actuado de esa forma. Entonces, así es la gente de Valparaíso, muy cariñosa. Uno se enamora de Wanderers. Como expresaba Angélica, el Wanderers es para toda la vida. Yo he ido a Canadá varias veces a ver a mi hija, que es arquitecto, y una vez fuimos a las cataratas del Niágara. Y de repente veo 10 wanderinos con la camiseta. Entonces, oye, vengan muchachos, ¿y ustedes de dónde son? De Playa Ancha. Yo soy el Gualo Herrera de Wanderers, ¿ustedes me conocen? Sí, claro, nos dimos un abrazo, estuvimos hablando como 2 horas. Y mi hija no podía creer que en Canadá hubieran tantos wanderinos. Entonces, donde uno va, hay wanderinos. Y ese es un amor muy grande. Y por lo tanto, las cosas que pasan ahora me duelen mucho, porque nunca las vi. Wanderers se merece un equipo más competitivo, más ganador, y que no estemos dando tumbo en segunda división. Esto es muy triste y lamentable. Yo creo que tiene que haber un cambio. La sociedad anónima fracasó, como lo dice mi amigo Ángel Boto, que está aquí presente, ¿verdad? Ahí está saludando, ¿eh? Es un desastre este sistema deportivo, y yo creo que el Wanderers tiene que volver a el poder de sus hinchas, y las personas indicadas para manejarlo están. Aquí en Valparaíso hay personas idóneas que pueden hacerse cargo. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar a Alfonso, pero anticipo que la parte final de tu intervención primera la retomará, espero, Angélica, la cuestión institucional de Wanderers. Hablamos de una sociedad anónima, hablamos de una corporación que es mucho más antigua, hablamos de un club, hablamos de un equipo, en fin. Y yo creo que Angélica, como presidenta de la corporación, podrá explicar cómo es este entramado institucional y cómo este entramado no está funcionando claramente. Alfonso, tú tienes recuerdos de Wanderers y conoces el presente de Wanderers mejor que nadie. Refiérete como quieras, sabiendo que el tema que aludí lo va a retomar Angélica. ¿Cómo están? Buenos días a todos, y qué bueno que hayan venido los wanderinos, y veo gente con camiseta de Wanderers.
La verdad que quiero referirme brevemente, porque son 132 años de historia, algunos hitos importantes para que los recordemos y los tengamos claros. Hay que tener en cuenta que el colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, indicó que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Es decir, si no la recordamos, es decir, esa vida no existió. Hay que tener en cuenta, y para ponernos de acuerdo y tener clara, que Wander es fundado el 15 de agosto de 1892, finales del siglo XIX. El fútbol que no existía antes de esa fecha, de finales del siglo XIX, son los británicos, y digo británicos porque venían escoceses e ingleses, quienes traen el fútbol ahí en los dinteles de los muelles de Valparaíso y se ponen ahí con una esférica a chutear. Y son criollos, y eso hay que decirlo claramente, quienes fundan Santiago Wanderers. Muchas veces algunos creen que fueron británicos por el hecho de que se llama Wanderers. Wander significa vagabundo en inglés. Y también hay una discusión, o no nos hemos puesto de acuerdo aún, por qué le pusieron Santiago. Es decir, hay varios indicios, vestigios, pero la verdad que al final somos Santiago Wanderers de Valparaíso. Nacen ahí en la calle Canampañe, en una casa, paradojalmente de la familia Sánchez, paradojalmente, pero así es la vida, pues. Tiene esas cosas que nos sorprenden a veces. Y son criollos, son chilenos, muchachos que fundan Santiago Wanderers. Al principio, obviamente, no había un fútbol organizado, no había nada, sino que eran sencillamente los challengers que llamaban, que era decirle a uno de un equipo que conocían, oye, juguemos el domingo, y jugaban una vulgar pichanga, digamos, no había fútbol organizado, no había campeonato. Posteriormente, ya hay que decirlo, ya que estamos hablando de Valparaíso, que el 19 de junio de 1895, aquí en Valparaíso se funda la Association of Football of Chile, o sea, la actual ANFP, la Federación de Fútbol, que está en Santiago, se fundó en Valparaíso, pero fueron británicos, hay que decirlo, ahí en la calle Esmeralda, al lado del Café Color, el Fotocafé, perdón, que está ahí, había un restaurante que se llamaba un restaurante con un apellido inglés, no lo anoté, pero no lo recuerdo. Pero ahí se funda el fútbol en Chile, en Valparaíso se funda el fútbol en Chile. Posteriormente, en la década del 20, se van a Santiago, como ocurre habitualmente cuando se fugan cosas de Valparaíso. En 1899, Wander pasa a competir en la Asociación Fútbol Association de Chile, esta que fue fundada en 1895. Y que posteriormente fue la Liga Valparaíso, que es la actual Valparaíso, la Liga Valparaíso allá en el Cerro de Placeres hacia arriba. En esa liga, Wander gana, amateur, obviamente gana 10 campeonatos. Es decir, ya en ese momento comienza a ser Wander importante en Valparaíso, a pesar de que el fútbol tampoco era muy popular, pero es importante. El año 1940 se funda en Valparaíso la Liga Porteña, que es la que Wander gana 2 títulos en 1941 y 1942, que son los títulos que, gracias a mi amigo y Dino Villella, fueron reconocidos oficialmente por la Federación de Fútbol. Por lo tanto, son las 5 estrellas que tenemos hoy día, las 3 de primera división, más estas 2 de la Liga Porteña. Como dije, en primera división gana el campeonato de 1958, 1968, 2001. Quiero destacar a José Pérez, que aquí lo dijo el Gualo, como el entrenador más ganador en la historia, ya que también ganó la Copa Chile el de 1959 y 1961. Es decir, 4 títulos oficiales fueron dirigidos por José Pérez. También, por ejemplo, un hito que Alberto Ferrero, goleador de los Panzers 68, de aquí de mi amigo, que jugó con mi amigo Eduardo, fue goleador de la Copa Libertadores en 1969. Es decir, el primer goleador chileno en la Copa Libertadores fue de Santiago Wanderers. Hay que destacar también que ahí nace futbolísticamente Elías Figueroa, en la década del 60, que para mí esa década es la más brillante de Santiago Wanderers, porque ya lo dijimos, 2 títulos de primera división, 2 títulos de Copa Chile, grandes equipos, grandes jugadores. Si nos pusiéramos a nombrar, estamos toda la mañana nombrando jugadores de esa época. Y comienza el declive, quizás, desde mi punto de vista, de 1977, cuando baja a segunda división por primera vez, y hasta el día de hoy ha sido la verdad, digamos, ascensor. Sube y baja, baja y sube, un verdadero montaña rusa, primera y segunda, segunda, primera, con crisis institucional, etc. Y
nombrar que el 4 de febrero del 2008 pasa a ser sociedad anónima, eso un dato para la historia, que de acuerdo a la nueva ley es sociedad anónima. Y un hito importante, ya que estamos enlazando Valparaíso con Santiago Wander, que es el 11 de enero del 2007 es nombrado Patrimonio Intangible de Valparaíso, cosa que no es muy usual en el mundo. O sea, el ente edilicio de la ciudad lo cataloga como patrimonio de Valparaíso. Y eso, más allá del oficial, es refrendar lo que es para la gente, para el porteño, para el wanderino. Y es más, yo diría, no solo para el wanderino, o sea, hay mucha gente que es de Valparaíso y a lo mejor, y se respeta, son seguidores de otros clubes de Chile, pero tienen un cariño y un aprecio a Santiago Wander. Se da eso, lo que hablaba Angélica, lo que hablaba Eduardo, en cuanto a lo que es Valparaíso con Santiago Wander. Y aquí termino porque esta es la parte histórica, pero también quisiera decir que Wander es un fenómeno sociológico, es un fenómeno hasta psicológico, porque el que el wanderino diga muchas veces yo estoy en las buenas, en las malas y en las remalas, son artilugios que usamos los wanderinos como para seguir siendo hinchas y apasionados de Wander, esté en segunda, esté en primera, esté en los últimos lugares de la tabla, lo seguimos igual porque hay una pasión dentro que está enraizada en la persona del hincha de Santiago Wander y que lo manifiesta yendo al estadio, increíble, 6.000, 10.000 personas en un partido de segunda división. Eso no se da en muchas partes del mundo, pero aquí en Valparaíso se da por el hecho de que la pasión que tiene el hincha de Santiago Wander es una cosa indescriptible. Hay situaciones que serían muchas, y ahí te cedo la palabra, Agustín, en el sentido que los porteños que, por ejemplo, los porteños que van al exterior, que se van al exterior a buscar un nuevo horizonte, yo les aseguro que si entran a la casa de un porteño del 90, y quizás exageremos, el 99% de los porteños al abrir la puerta de esa casa en Suecia, en Australia, en las grandes colonias de porteños que tenemos en el exterior, van a ver una foto de Valparaíso y algo relacionado con Santiago Wander. Muchas gracias, Alfonso, y a ustedes tres en general por los testimonios iniciales y las informaciones valiosas que nos transmiten ustedes. Y claro, tenemos que hablar del presente de Wander, aunque el pasado es más largo, más rico, lleno de satisfacciones, algunos grandes problemas también en el pasado, pero el presente de Wander nos interesa a ustedes, a mí, a todos los presentes, y en tal sentido, para aclarar la situación institucional de lo que se llama Santiago Wander, nadie mejor, creo yo, que la presidenta de la corporación, Angélica, a quien dejamos con la palabra. Bueno, creo que todos los que estamos acá sabemos que si tuviésemos que definir, ocupar algún calificativo para hablar sobre el presente de Santiago Wander, ocuparíamos tal vez crisis como palabra, ¿cierto? Una crisis. No es la primera, no sé si será la última, pero sí estamos en un momento crítico. Ahora bien, también me veo en la necesidad de hacer una distinción, porque lo que está en crisis es el fútbol, que sí, la mayoría de nosotros y de nosotras se vincula a Santiago Wander gracias al fútbol. Es sin lugar a dudas la disciplina que uno, cuando le dicen Wander, uno dice fútbol, fútbol. Sin embargo, también quiero contarles que desde la Corporación Santiago Wander manejamos otras disciplinas deportivas también. Tenemos voleibol, tenemos básquetbol, tenemos fútbol en su versión amateur, tenemos eSports, que es deporte electrónico, y tenemos futsal, que probablemente a lo mejor a algunos les hace más sentido porque actualmente somos tricampeones nacionales del futsal chileno y participamos como representante de nuestro país en la edición de la Copa Libertadores de este año. Entonces, lo que está en crisis es el fútbol, pero no perdamos de vista que Santiago Wander, el nombre, la personalidad jurídica, no es Santiago Wander Fútbol Club. Somos el Club de Deportes Santiago Wander. Por lo tanto, la institucionalidad responde a más de una disciplina, a pesar de que entendemos y compartimos que nosotros nos vinculamos la mayoría a través del fútbol. También hay que abrirse a que hoy día hay niños y niñas que se están vinculando a Wander a través de la práctica del voleibol o a través de la práctica del básquetbol y valorar aquello también. Habiendo dicho eso,
Como bien decía Alfonso hace un rato, en febrero del 2008, Santiago Wander pasa a concesionar la administración de su rama de fútbol profesional. Ese contrato de concesión se firma con la corporación Santiago Wander, puesto que pasó por una decisión de socios y socios en una asamblea. Se concesiona por 30 años la administración de la rama de fútbol, bajo la promesa, que fue una promesa que no solamente se hizo acá en Valparaíso, sino que se hizo por la ley 20.019, que es la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que se promulga el año 2005 y que en el fondo viene a empujar, a forzar la privatización del manejo de los clubes, porque hasta ese momento se estaba dando que el manejo de las corporaciones y clubes de antes de aquello estaba siendo deficitario. La quiebra de Colo-Colo, del Club Social y Deportivo Colo-Colo, fue el punto de inflexión para que el Poder Legislativo particularmente dijera, oye, hay que hacer algo acá. Entonces se genera esta ley, el 2005 y el 2008 nos toca a nosotros concesionar. La promesa de ese momento eran administraciones eficientes, administraciones profesionales. Y lo que tenemos transcurrido 16 años de aquello se aleja bastante de lo que uno pudiese entender por administración eficiente y administración profesional. Sin meternos, evidentemente, yo tengo una postura de lo que debe ser el club, pero solo amparándonos y mirando la lógica de administración, las cifras, el dato duro, no la opinión que pueda tener cada uno, el dato duro. El dato duro es que el año pasado el club tuvo un resultado tributario que arrojó pérdidas por sobre los 1.200 millones de pesos para el ejercicio 2023. Para el ejercicio 2022 fueron más de 600. En estos 16 años, el 2014 ha sido el único año que no hubo pérdidas. ¿Es esa la administración que prometían las sociedades anónimas? Probablemente no. Entonces, frente a eso, se configuran actores y actrices que buscan cambiar esto, cambiar estas condiciones, este funcionamiento. Y dentro de ese escenario, la Corporación Santiago Wander trata de, no es algo que estemos haciendo yo desde ayer y sola, no, esto viene desde hace por lo menos 10 años, 12 años, trabajando por, primero, que la corporación no desaparezca, dándole vida institucional, porque creemos en un camino de recuperación, y en ese camino de recuperación entendemos que tenemos que prepararnos, porque esto es algo que asumimos con responsabilidad. Entonces, no es que nosotros entendamos que si tomamos el fútbol hoy, vamos a estar todos y cada uno de nosotros preparados para... No, vamos a tener que rodearnos de gente que efectivamente lo esté. Porque yo soy ingeniera en administración de recursos humanos. Yo no estoy capacitada, evidentemente no tengo las competencias profesionales, por ejemplo, para ser la persona que va a elegir qué futbolistas vamos a traer, cómo nos vamos a reforzar. Pero sí tendríamos la obligación de rodearnos de profesionales competentes que efectivamente puedan ofrecerle un proyecto deportivo a Wander. Entonces, ese es a modo muy sintético, ese es el panorama que existe hoy día en relación a la administración del fútbol profesional, donde lejos de la eficiencia y la profesionalización, vemos irresponsabilidad, negligencia y dejo. Gracias, Angélica, particularmente por la franqueza de tus palabras. Y claro, el enjuiciamiento que tú haces va más allá de nuestra institución. Hay un problema con el fútbol a nivel nacional y tal vez mundial, pero claramente a nivel nacional. Yo querría continuar con esta conversación con Eduardo, sin perjuicio de que tú retomes el tema que no hemos terminado, el tema que esboza Angélica. Yo querría recordar un hecho, hablando del pasado, y vaya pasado, que en el cementerio Playa Ancha existe, como ustedes saben, el Museo del Círculo de Viejos Tercios de Wander. Miren qué bonito nombre antiguo. Mausoleo del Círculo de Viejos Tercios. Te pregunto porque tú eres presidente de la Asociación de Jugadores de Santiago Wander y me parece que has tenido intervención en ese mausoleo, particularmente por lo que respecta a una proyectada escultura muy merecida de ese gran entrenador que mencionaban ustedes antes, José Pérez,
campeones del 58 y el 68. Yo descubrí también alguna vez esa plazoleta en el cementerio donde está el mausoleo, frente a la Asociación de Obreros Portuarios, y un poquito más allá, pero muy cerca, el mausoleo de la Sociedad Gremial de Suplementeros. Yo me sentí muy bien en esa compañía, porque es porteñísima, es antigua, es prestigiada. Entonces, retoma todo el tema cuando quieras de la parte institucional actual, pero yo no quería omitir esta referencia a tu directiva de los exjugadores y también la referencia a este acto que se va a hacer, creo que pronto, de la escultura de don José el Gallego, como le decíamos, ¿cierto?, que fue por lejos, lo destacó mucho Alfonso, el entrenador, digamos, más exitoso que ha tenido Santiago Wanderers y que tenía mucho carácter, parece también. Sabía enojarse, porque no hay que vivir enojado, pero de pronto hay que enojarse. A ver, Walo. Bueno, yo después de jugar 17 años fútbol profesional, terminé en Codelco y como soy ingeniero constructor, trabajé 26 años como ingeniero en Codelco. Y de repente llamé por teléfono al Pingüino Espinosa, el tercer arquero suplente de Wander, y le empecé a preguntar cómo están los jugadores de Wander. Me dijo, mira, Raúl Sánchez tiene Alzheimer, Armando Tovar tiene Alzheimer, Juan Álvarez tiene Alzheimer, todos ellos murieron. Y bueno, dije, hay que hacer una solución porque no tienen dónde caerse muertos, si es la verdad. Hay que construir un mausoleo. Vine yo a Quintero, hicimos la reunión ahí, y ahí me nombraron presidente de esta organización que está sin fines de lucro, y fuimos a hablar con el alcalde en ese entonces, Jorge Castro, y le pedimos plata. Entonces él nos pasó, valía 25 millones construir un mausoleo, nos pasó 10 millones, y después me dijeron, oye, habla con Álvaro Sala, que es wanderino, pero si ni lo conozco, ¿qué voy a hablar? Ni me va a pescar. Entonces me pescó, y vino Álvaro Sala y actuó gratis, y ahí juntamos otros dineros. Hicimos completadas, show, campeonato para los niños, hasta que juntamos la plata. Y en el mausoleo de los Panzers es un orgullo y un honor. Ya tenemos ahí a Pochoca Acevedo, está el Chico Torres, está el Tiburón Contreras, que hicimos una excepción con él porque él era nadador y no era futbolista, pero tenía diabetes y le habían amputado las piernas y no tenían dónde enterrarlo, no tenían los recursos. Así que, por supuesto, hicimos una reunión y la amplia mayoría decidió que sí. Entonces, ahí lo tenemos. Hicimos un funeral simbólico a Vicente Cantatore, que murió en España. Pero aquí le queríamos poner una placa en el mausoleo y lo hicimos. También enterramos un jugador de Wander argentino de la década del 40, que yo nunca lo vi, yo no había nacido, todavía no lo conocía. Pero también hicimos una excepción. Entonces, tener un mausoleo para los jugadores de Wander es un honor para nosotros. Y ahí entonces se me ocurrió la idea de hacer un monumento a José Pérez, que es el entrenador que ha sacado 2 veces campeón a Wander, 58-68, y 2 veces la Copa Chile. Yo lo conocí en O'Higgins y en Wander. El caballero tenía su genio, pero los resultados hablaban por él. Entonces nos quedamos con los resultados. Y este próximo sábado 16 están todos ustedes invitados al cementerio número 3 de Playa Ancha. Vamos a hacer la inauguración del monumento a José Pérez, que ya lo mandamos a hacer a Santiago, ya está listo. Pero a lo que yo voy, todas estas actividades no las hace Wander. Wander nunca se ha preocupado, que ese es un vacío de esta organización de sociedad anónima. Nunca se ha preocupado por un hincha. Yo le preguntaría a los hinchas, ¿qué beneficio tienen ustedes siendo socios de Wander? Uno va a Argentina y los socios de Boca Juniors y River Plate tienen entrada al estadio, tienen piscina, los niños estudian en un colegio que se llaman Boca Juniors o River Plate, se identifican con el club pero tienen beneficios. El hincha de Wander no tiene ni un beneficio y el hincha del Everton peor. Entonces, si el día de mañana venden Wander, yo no sé qué va a pasar, porque
no sé qué beneficio le podrían dar algunos mexicanos o los rusos, que son los que han hecho algunas propuestas. Entonces, otra pregunta que tengo yo es, ¿se podría vender el Wander si es patrimonio de Valparaíso? Los bienes patrimoniales, Ángel Boto me podría ayudar a contestar. Sí, después de las preguntas, si se puede vender un bien patrimonial. El mausoleo de los Pances es un bien patrimonial, no se puede vender. Entonces, hay cosas que Wander ha hecho muy mal, desde el punto de vista económico y deportivo. En los últimos 2 años ha tenido 4 entrenadores. Hemos dado turno. Entonces, ¿quién contrata a los jugadores? De parte del club, ¿quién es el experto? No tienen un gerente deportivo. Ese es otro defecto. No le dan ningún beneficio a los socios y los socios siguen dándole apoyo al Wander y eso me llama mucho la atención. Como dice él, van 5 o 10 mil personas. Yo he vivido esa experiencia ahora último y es impresionante el apoyo. O sea, Wander se merece tener un mejor destino. Eso está clarísimo. Y que elijan los buenos jugadores, gente que sepa. Esa es mi opinión. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Tú hacías, Alfonso, una alusión a una cita de García Márquez. Y yo recordaba ahora, pero ante ti, ante ustedes, una de Villoro, el escritor mexicano, que creo que le cabe muy justo a Wander, que no la ha dicho pensando en Wander, pero yo la hago mío, que escoger un equipo, supuesto que uno lo escoja, yo no escogí ser wanderino, yo me di cuenta que era wanderino, esa es la verdad. Pero escoger, digamos, dice Villoro, un equipo de fútbol es escoger un tipo de personalidad. Qué buena idea, ¿no? Un tipo de persona, una manera de ser. Y bueno, pocas personas tienen la presencia original, informada, pero también franca de Alfonso, para hablar de esa personalidad wanderina, pero lo cual desde luego no excluye cualquier alusión o afirmación acerca del presente del club, porque estamos todos, como ha quedado muy de manifiesto y los presentes más que lo saben, más que preocupados, ¿no? Hay una suerte de pesadumbre con indignación, que es una mala mezcla para vivir. Tenemos que superar esa pesadumbre, esa indignación, pero para eso, bueno, hay gente trabajando aquí. ¿Ah? Pero Alfonso, dale. Sí, mira, 2 temas totalmente diferentes. Uno en la mitad de la cancha lo voy a jugar, que es tu pregunta, y el otro voy a entrar a la chica con lo que dijo Angélica. Con respecto a Santiago Wander, y obviamente estamos acá hablando de Valparaíso y Wander, yo siempre he dicho, he estado en otros conversatorios, como me dijo Agustín, no solo de Wander, sino que de Valparaíso. Y tenemos que tener claro que el porteño no es mejor ni peor que los ciudadanos de otras ciudades de Chile, pero somos diferentes. La impronta del porteño parte del momento, que a lo mejor muchos lo deben saber, que Valparaíso no es una ciudad fundada, por ejemplo. Nunca fue fundada Valparaíso. Cuando llegaban los españoles acá, lo primero que hacían era levantar el acta de fundación. Uno iba al conservador de Sevilla, que quedaba ahí, otro se quedaba el alcalde, el gobernador de ese momento. Estaba hablando de cuando Chile se fue fundando. En lo que es el arraigo español de todo tiene que ser escrito. Aquí no existe la situación británica de que yo hago un contrato con la Angélica, nos damos la mano y ese es el contrato. Tenemos que ir a una notaría y firmar. Entonces, esa situación de Valparaíso como nunca fundada no tiene acta de fundación, la hace diferente. Valparaíso no es mejor ni peor que La Serena, Rancagua, la ciudad del Gualo, Talca, pero todas esas ciudades fueron fundadas y Valparaíso no. De ahí parte la situación diferente. El porteño esforzado, como decía Agustín, que Valparaíso de la escalera, Valparaíso de las quebradas, Valparaíso de las tragedias, Valparaíso de los incendios, Valparaíso de los terremotos, todo hacen que el porteño sea diferente. Y eso le da el carácter también al porteño que es wanderino,
que es sufriente, que lo vuelvo a repetir, nos hacemos artilugios para poder soportar toda esta situación de la parte deportiva, donde fue buena en la década del 60, por ejemplo, donde jugó el Gualo, donde Wander es 4 veces campeón, 2 veces en la primera división, 2 veces en la Copa Chile, donde Wander tuvo la situación que en la selección chilena que juega en Inglaterra, había 4 jugadores en el equipo titular que eran de Wander: Juan Olivares, Aldo Valentini, Elías Figueroa y Armando Tobar eran del equipo titular de la selección chilena en un mundial, y los 4 salidos de la cantera de Santiago Wander. Hoy día que el último jugador que hemos tenido de nivel es Eugenio Mena, y Eugenio Mena, ¿hace cuánto que salió de Santiago Wander? Jugador que jugó clasificatoria, que estuvo en Brasil, que estuvo en Argentina, campeón. De ahí en más no hemos sacado jugadores. ¿Qué jugadores de la selección chilena de hoy han salido de Santiago Wander? Y eso lo enlazo a lo que hablaba Angélica, y te agradezco que digas que soy muy sincero. Hoy día, y lo digo con 2 palabras que lo voy a resumir, a pesar de que Angélica, como es presidenta, tiene que tener la cautela suficiente para decir estamos en crisis. La administración hoy de la familia Sánchez es un desastre, 1. Y es una vergüenza para el wanderino, 2. Porque la mayoría de ustedes, y yo tengo un privilegio quizás sencillo, pero privilegio de saber la interna de Santiago Wander hoy día, de lo que es la semana pasada el hecho de no poder jugar el partido con Concepción allá por una negligencia de la directiva de Santiago Wander. Yo conversé con Juan Fred, que es el de la empresa de guardia de seguridad, donde me decía, pero si no me han pagado facturas hace 6 meses, hace 7 partidos, he tenido que factorizar la factura para tener dinero para pagarle a los que van de guardia. Que hablando con el Ceremi de Deporte aquí de Valparaíso, donde me decía, si me deben 6 meses de arriendo del estadio. Eso es una vergüenza como orgánica, como administración de un club de fútbol. Las cifras que ponía Angélica son totalmente reales y están en los balances. Entonces hemos llegado a una situación administrativa que es un desastre, administrativamente, que es una vergüenza que Wander sea el único club de Chile que este año no tenga el sponsor principal. Y después aparecen en los diarios diciendo, es que no tenemos plata. ¿Cómo van a tener plata si no hacen gestión para hacerlo? Wander es uno de los pocos clubes en Chile, a lo mejor ustedes ni siquiera, muchos no lo saben, se los digo, que no contrata jugadores, Todos los jugadores que llegan a Wander llegan en calidad de préstamo, o le arriendan el pase, pero Wander no tiene la situación de comprar el pase de un jugador. Y eso implica 2 cosas inmediatamente, que accede al mercado de jugadores de calidad mediana hacia abajo, de nivel de mediana hacia abajo, porque los jugadores de nivel mediano hacia arriba hay que comprarle el pase. Wander no compra pases de jugadores. En la historia de la Sociedad Anónima ha comprado 2 pases. El del Pablo López, una vez que a Ignacio Ariguren se le dijo, ya le vamos a comprar el pase. Ya, y le compraron el pase. 1. Y Canelón, que compraron el 85% del pase. ¿Y eso por qué? Porque un dirigente me lo dice a mí, oye, es que en Huachipato compraron el pase de Soteldo y van a hacer el tremendo negocio. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Todo sin gestión alguna. 2 pases de jugadores en toda la administración de la Sociedad Anónima. Te lo digo, yo estaba junto a Ignacio Ariguren sentado cuando llamaba a Santiago y decía a la Católica, ¿qué jugador le sobra? Riverín Muñoz, ya mándalo para acá. Llamaba a Colo-Colo y decía, ¿qué jugador le sobra? Un lateral que vino, no me acuerdo el nombre. Y esos son los jugadores que vienen, y los demás llegan. Por eso digo, con arriendo de pase, eso es una figura en el fútbol que hoy día o sea, para hacer equipos competitivos hay que comprar el pase de jugadores, porque si el entrenador le dice a la directiva, oye, yo quiero, y lo voy a decir con nombre y apellido, cuando el jugador, el actual, el 10 de Wander, ¿cómo se llama? Cañete, cuando Marcelo Cañete jugaba en El Salvador, a Cheito Ramírez nombró que si podían traer a Cañete. Cañete valía $300.000. Llamaron a El Salvador y decían, oiga, mire, pues, lo pueden mandar a préstamo. No, si vale $300.000, no, es que pucha, que no. Bueno, cuento corto, Cañete se fue a la U. No hablo de la parte futbolística, no importa. Estoy dando el hecho de la administración que hoy, y vuelvo a repetir, voy a decirlo por 4ª vez, es un desastre. Gracias, Alfonso. Volvemos con Angélica. Ya nos vamos acercando al término de esta conversación, pero habrá un tiempo para preguntas del público, para que retome donde ella quiera el tema institucional.
tal vez proporcionando a los que desconocemos algunas cosas de Wander más al detalle, esta figura de la corporación y la sociedad anónima. Hay un contrato de concesión de por medio por 30 años, entiendo que se cumplen en 11 años más. Bueno, el 14. ¿Cómo? En 14 años. Bueno, en 14 años más. Entonces, claro, ¿qué solución puede visualizarse entre tanto? No va a ser instantánea ni rápida, ni siquiera rápida, pero para hacernos cargo de esa situación mediante un contrato que nos complica en términos de gestión. A mí me hace mucho sentido que hayas puesto tú y también Alfonso igual lo ha puesto el énfasis en esa palabra, o sea, manejo, simplemente. Angélica, disculpa, es que quiero aclarar una cosa, creo que es importante aquello. Mira, yo siempre lo dije, ustedes, la mayoría saben que he tenido programas de radio, qué sé yo, digo que yo respeto a la persona, al hincha que le interesa solamente los 90 minutos de fútbol, nada más. Pero hay que tener en cuenta de que si una mala administración, hay una mala administración, esto se va a reflejar en la cancha. Bueno, parto diciendo que cuando se da la invitación para esta instancia, parte de lo que nos dijeron era que la idea era hablar del pasado, del presente y del futuro. Y los ojos tenemos la obligación de ponerlos en el futuro. El camino que nosotros estamos tratando de trazar tiene un objetivo claro, que es la recuperación del fútbol profesional. Y yo creo que en eso hemos tratado de ser siempre sumamente honestos, porque no solamente queremos recuperar el fútbol profesional, sino que queremos hacerlo de una determinada forma y no de otra. Que eso es algo que se puede conversar, pueden haber aquí personas que no estemos de acuerdo, ¿cierto?, en la forma en que recuperamos. Porque, por ejemplo, quien les habla no está a favor del modelo de sociedad anónima. Entonces, si a mí me dicen, pucha, a lo mejor una forma de recuperarlo es que la corporación Wander sea la accionista mayoritaria, ¿se cumple el objetivo? Para mí no, porque eso es entrar en la dinámica del modelo de sociedades anónimas, donde la lógica de la toma de decisiones está dada por el poder económico, es decir, por quien puede comprar más acciones. Y yo soy Angélica Escudero Pedraza y estudié acá en el DUOC Ingeniería en Administración de Recursos Humanos. Mi papá es del Cerro Cordillera. Yo no soy de apellido Sánchez ni tengo el imperio Sánchez. Tampoco quienes me rodean. Por lo tanto, ¿por qué voy a entrar a una lógica donde estoy haciéndome parte de un sistema donde la toma de decisiones está dada por quien tiene más poder adquisitivo? Eso no es representativo, no es democrático tampoco. En la junta de accionistas, las decisiones se toman por quien tiene más plata. Pero en los clubes sociales y deportivos, las decisiones son democráticas. Un socio, un voto. Un socio, una voz, un voto. Por eso es que yo soy crítica al modelo de sociedad anónima en general. Más allá de que legítimamente alguien podría decirme, pero mira, tal vez hay experiencias donde la sociedad anónima han funcionado. Puede ser. Podemos conversar de que el modelo puede ser perfectible haciendo cambios pequeños. Sí, yo no lo descarto. Pero sí cumplo con hacer esta declaración de transparencia respecto a lo que trabajamos y queremos. Y para recuperar el club, nosotros vemos que hay 3 pilares fundamentales. El primero es el fortalecimiento institucional. Nosotros hemos venido trabajando en fortalecer la institucionalidad de la corporación. Y eso se ve reflejado en abrir espacios de participación, se ve reflejado en la diversificación de fuentes de financiamiento. Nosotros tenemos que buscar fuentes de financiamiento nuevas, porque tenemos 400 deportistas que están practicando alguna disciplina deportiva al alero de la corporación Wander, y eso es plata, es dinero. Por lo tanto, tenemos la obligación de salir a buscar fuentes de financiamiento que nos permitan efectivamente trabajar dentro de las mejores condiciones posibles, entendiendo aún que siempre tenemos espacios de mejoramiento. Y el fortalecimiento también implica desafíos desde la modificación estatutaria, por ejemplo, la creación de nuevos reglamentos para normar nuestro funcionamiento y para evitar que se cometan errores o horrores como los que se cometen en la sociedad anónima a propósito de malos manejos. La construcción de proyectos deportivos también es fundamental para fortalecer las instituciones. Y la construcción de proyectos deportivos nuestros han estado lideradas por personas
varones y damas, que son profesionales de estas áreas. El futsal no es tricampeón del futsal chileno, ni fue a la Copa Libertadores porque se dio la coincidencia de que en realidad hicimos una campaña súper buena una vez. No, eso no es así. Eso es porque hay gente detrás profesional de esa disciplina, remunerada, que René Tejías, que es el último director técnico que tuvo el futsal, dijo, llegando a Santiago Wander, fue la primera vez que él pudo dedicarse solamente a dirigir y no a preocuparse del resto de las situaciones logísticas, operativas. No era él quien estaba inscribiendo a los jugadores en el sistema Comet de la NFP, no, él solo se dedicaba a dirigir. Y eso es algo que solamente fue capaz de darle la Corporación Wander. Eso no es azaroso, eso es porque hay una institucionalidad detrás que permite, por suerte, que puedan darse estos escenarios donde los profesionales se dedican y tienen las condiciones para poder trabajar y hacerlo de buena manera. El fortalecimiento institucional en ese sentido es un pilar. El segundo pilar, que ya algo lo esbozaba hace un rato, es la democratización. Los clubes tienen que ser democráticos. Y la democratización no es solamente ir a pararse a una asamblea y votar. La democratización también tiene que ver con abrir espacios de participación y con reconocer nuevos actores y actrices. Por ejemplo, nosotros tenemos una comisión de género, porque las mujeres, y no solamente quien les habla en su calidad de presidenta, sino que han habido otras dirigentes antes, también tenemos un rol en la institucionalidad. Y también queremos contar nuestra historia dentro del club, porque hay historia de las mujeres dentro del club. Por lo tanto, tenemos un espacio de organización. Y el día de mañana podrán ser otros los actores que se vayan incorporando, porque el club no puede cerrarle la puerta a nadie. Eso es tener una vocación democrática también. Y por último, que yo creo que es el pilar más importante, porque es aquel que se tiene que traducir en un resultado, es la generación de aprendizaje institucional. También lo hablábamos hace un rato. El aprendizaje institucional no es la experiencia, por ejemplo, que tenemos nosotros hoy día con las ramas deportivas y que se la lleva la Angélica para la casa, porque eso no sirve. Porque lo más importante es que la institución aprenda. Entonces el desafío es que este conocimiento que hemos construido a partir de nuestra experiencia, de nuestro trabajo, podamos ponerlo a disposición del club para que el día de mañana, cuando llegue alguien nuevo, un dirigente nuevo, una nueva dirigenta, pueda tener a qué echar mano, para que pueda tener insumos que le permitan apoyar su toma de decisiones, una institucionalidad que le permita construir, seguir un camino de construcción con garantías. Nosotros sabemos que en el rol dirigencial uno nunca puede manejarlo todo, pero sí trabajar por disminuir al máximo la probabilidad del error. Entonces, hace un rato, Walo decía, Santiago Wander Sociedad Anónima no tiene gerente deportivo. Es pésimo. Porque ¿quién toma las decisiones entonces respecto a, no solamente al primer equipo, respecto al fútbol joven? ¿Cómo conversa el desarrollo del fútbol joven con el perfil de jugador que queremos que llegue al primer equipo si no hay una gerencia deportiva, si no hay quien lidere ese proceso? Eso es falta de profesionales, eso es falta de competencias. Y eso sí es rol del dirigente, porque el dirigente no es el que tiene que escribir eso, pero el dirigente es el que tiene que velar porque ese tránsito exista con las personas idóneas. Entonces, cuando no se generan todos los esfuerzos por disminuir la probabilidad de equivocarse, porque siempre podemos equivocarnos en un refuerzo, pero yo antes tengo que haber hecho todo lo posible por tratar de que eso no ocurra. Y en realidad lo que nosotros vemos hoy día es que eso no es así. Y tenemos ciertos desafíos. Por ejemplo, el éxito deportivo. Hay gente que en realidad quiere ganar. El éxito deportivo no puede ser a costa de cualquier cosa. Entonces, si viene un jeque árabe y compra el club y ganamos, y somos campeones y vamos a la Libertadores, y etcétera, a lo mejor habrá quienes estén de acuerdo legítimamente, pero para nosotros, para la visión de club que nosotros tenemos, el éxito deportivo no puede sacrificar nuestra identidad, no puede sacrificar el vínculo que debe tener la organización con sus socios y socias, con su ciudad, y por lo tanto hay que construir condiciones para llegar al éxito deportivo que sean diferentes a las que son imperantes en este momento en la industria del fútbol. Gracias, Angélica. Una vez más, muy completa y clara tu intervención. Debemos ir terminando esta parte, dejando lo más brevemente que podamos con la palabra a Eduardo y a Alfonso en ese orden. Luego abrimos las preguntas del público. Y solo lo digo al pasar, si es que esto incentiva en algo. ¿Por qué a Wanderer
se le suele decir Wanderito. No es para minusvalizar a Wander, creo yo, no. Yo creo que es por cariño, que incluso los que no son wanderinos, y conozco a muchos, incluso del Everton, de estos un poco menos, se refieren a Wander como Wanderito. Yo creo que es una expresión de admiración, de cariño, y no una minusvalidación de... Pero claro, un diminutivo. Entonces, en fin, pero ustedes son libremente, termina tú, Eduardo, y luego Alfonso, y abrimos un momento para las preguntas. Sí, aquí en el fondo se han planteado varias preguntas que para mí no tienen respuesta, como por ejemplo, ¿qué pasa si el señor Sánchez decide vender el club? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Qué haríamos? Él ya tenía oferta y dice que invirtió $2 millones y le dan $5 millones y se queda con $3 millones porque es una sociedad cerrada, no se puede hacer auditoría, no tienen precio las acciones. Entonces es un mundo muy privado para ellos, a favor de ellos. Está toda la familia de ellos dirigiendo. ¿Dónde se ha visto eso? Bueno, pero si ustedes miran un poquito más lejos, en Rancagua es lo mismo. Abu Mor es dueño del O'Higgins y está su familia dirigiendo el club. Entonces, hay una mafia en San Felipe, en La Calera, en San Luis, que el presidente, que el gerente, que el entrenador son todos argentinos y pueden arreglar los partidos. ¿Y eso cómo se permite? Yo creo que Wander es una expresión del estado de la sociedad chilena. La sociedad chilena está cuestionada. El Poder Judicial, la PDI, están todos cuestionados. Y Wander es una expresión similar. Entonces, ya no hay nada transparente ahora. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? Esa es una pregunta que hará por largo tiempo flotando en el aire de esta conversación y otras conversaciones. Alfonso. Sí, mira, la verdad que obviamente lo dije en forma muy quizá enrabiado cuando dije, pero no, estamos bien, no. Oye, lo que pasa es que lo único que queda en la columna que yo hago de Facebook, siempre el año pasado colocaba esperanza. Yo creo que la palabra es esperanza. O sea, yo confío en Angélica, la conozco, que puede llegar a buen puerto, ya que estamos en Valparaíso, pero es que es complicado. O sea, toda la maraña jurídica que tiene la situación que hablaba Eduardo, de la sociedad anónima, en cuanto que las acciones del 60% las tiene Reinaldo Sánchez Olivares como persona natural. Él es el dueño no voy a decir del club, de la concesión, por supuesto, y él un día la puede vender. O sea, de hecho, Eduardo dice, ha tenido ofertas. Sí, yo estoy claro que lo ha tenido porque en alguna de ellas yo fui intermediario para que llegaran a él. Y quizá no es la solución tampoco, pero... La verdad que el panorama de Santiago Wanderers, si lo vemos claramente, oscuro hoy día. Y lo único que me queda es decir que tengamos esperanza. Confío en Angélica que se pueda llegar a buen puerto, Angélica. Muchas gracias.